Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a una conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la señora vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, el señor ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, el señor ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, y la señora presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti. Vamos a escuchar ahora las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. La verdad que esta conferencia estaba programada por un anuncio que tenemos para hacer y es lo primero que voy a hacer hoy. Y luego también obviamente se interpusieron las declaraciones del presidente de la Nación sobre las que voy a hacer algunos comentarios al final. Pero empiezo por el anuncio. El anuncio representa el resultado de un trabajo que venimos haciendo, por eso nos acompañan a la vicegobernadora y a mí, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y la presidenta de nuestro Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Como sabrán, la provincia de Buenos Aires viene trabajando de manera denodada, con muchos esfuerzos, para proteger los ingresos de los y las bonaerenses ante la inédita inflación que provocó el programa económico del Gobierno Nacional. Ese programa económico tiene un núcleo. El núcleo consiste en medidas que se han visto muchas veces, tal vez ahora con más profundidad, con más velocidad, pero básicamente consistió en una impresionante devaluación de la moneda, acompañada por la liberación total de los precios de alimentos, medicamentos, obviamente todo tipo de consumos básicos. Hasta ahí veníamos, pero ahora queda muy claro que el complemento de la liberación de los precios y la devaluación es la represión de salarios y jubilaciones. Escuchábamos en los últimos días que se ha puesto un tope a las paritarias, un techo a las paritarias que acompaña el techo que estableció el Gobierno Nacional con su ajuste al aumento a los jubilados. Así que son, por decir así, los liberales más locos del mundo, porque están planteando reprimir, limitar y controlar y regular un precio que es el de los ingresos de trabajadores y de jubilados de la República Argentina, y es así como aparentemente quieren modificar la dinámica de precios. Nosotros, por nuestra parte, en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, intentamos desde el comienzo devolverles a los bonaerenses algo de lo que Milei les viene quitando con su licuadora, con su motosierra. Así que hoy vengo a anunciar una medida que viene a llevar algo de alivio no solo a sus destinatarios directos, sino también a comerciantes, empresarios, industriales, productivos de la provincia de Buenos Aires, que con la caída de los salarios, como siempre ocurre, ven caer sus ventas, ven caer sus ingresos, y entonces esto desemboca en lo que se está viendo, una recesión enorme, infernal, criminal. Así que saben ya que en enero se dispuso un incremento del 25% de los salarios de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, en febrero de un 20%, y el anuncio de hoy es que hemos dispuesto un incremento para el mes de marzo de 2024 del 13,5% de los salarios del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Eso implica a los estatales en general, por supuesto también a la policía, por supuesto también a los jubilados que tienen atado su haber a los ingresos de los trabajadores y a docentes. Esto está siendo tratado en estos días por algunos colectivos de trabajadores en sus asambleas, así que es lo que esperamos ver en los próximos días, que esto se transforme en un acuerdo, pero este es el anuncio. El acuerdo incluye también el aumento de las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias de un 110%, lo que beneficia a 100.000 familias de la provincia de Buenos Aires. Estamos también, Marina,
aumentando la jubilación mínima en un 46,6%. Esto es un universo que alcanza a 14.000 beneficiarios y sus haberes no están atados a los salarios de los trabajadores activos, por eso es un anuncio paralelo. En el caso de las jubilaciones en general, tienen hoy un promedio en la provincia de Buenos Aires de 534.000 pesos que alcanzan hoy con este aumento. Estas medidas que anunciamos hoy se suman a las que ya comentamos la semana pasada, que fue un incremento del 76% de las prestaciones de los programas sociales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del 118,7% de las becas y programas de niñez y adolescencia. Con el inicio del ciclo lectivo, anunciamos también, y lo sumo porque han sido medidas que se han ido tomando en los últimos días, pero forman parte del paquete completo. Con el inicio del ciclo lectivo, duplicamos prácticamente las partidas para comida en los comedores escolares. Esto es tanto el Servicio Alimentario Escolar, el SAE, como el módulo de emergencia para la seguridad alimentaria, MESA, que, bueno, este último alcanza a más de 2 millones de familias de la provincia de Buenos Aires, que recibió, en términos de incremento, prácticamente una duplicación. Esto, para empezar y como introducción, este anuncio explica qué es lo que hacemos con los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Hay algunos que no saben, otros que se hacen los distraídos y otros que no quieren saber, pero con los impuestos pagamos el salario de 100.000 policías, pagamos el salario de cerca de 25.000 profesionales de la salud, de 300.000 maestros y profesores, de 80.000 auxiliares de escuela, y también con los impuestos de la provincia de Buenos Aires reparamos ya más de 8.000 escuelas, inauguramos 216 escuelas llevamos inaugurados ya, llevamos abiertos 6 nuevos hospitales, 157 centros de atención primaria de la salud, equipamos a la policía, y luego voy a hablar de esta cantidad, con más de 5.000 patrulleros, asfaltamos rutas, calles, damos de comer también a los chicos en las escuelas. Así que eso es lo que hacemos con los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Para el que no lo sabe, en síntesis, ampliamos los derechos, sostenemos niveles de ingreso, acompañamos a empresas con la cuenta DNI, a comercios, así que eso es lo que hacemos. Pero quiero aprovechar también, antes de pasar al tramo final, para desarmar algunas mentiras que han logrado instalar, así que es importante simplemente hacer algunos comentarios. En primer lugar, sobre que la provincia de Buenos Aires despilfarra recursos. La verdad que no podemos despilfarrar lo que no tenemos. No podemos despilfarrar lo que no tenemos. La verdad, fuera de las mentiras, y me refiero al propio presidente de la Nación, es que la provincia de Buenos Aires es la que menos gastó por habitante el año pasado, entre todas las provincias argentinas, la que menos gastó, y se puede confirmar con cualquier número real. Para eso hace falta estar despierto a las horas de trabajo y mirar las estadísticas reales y no inventar cosas. Así que fue la que menos gastó. Y para que tengan alguna idea, si uno pone el gasto por habitante de todas las provincias argentinas, con la que más gastó, comparando, la provincia de Buenos Aires gastó por habitante menos de un tercio. Y comparado al promedio del gasto por habitante de todas las provincias argentinas, cerca de la mitad. Y es la que menos gastó. Empezando por la verdad, es más fácil discutir lo que se quiere hacer. En segundo lugar, la provincia de Buenos Aires, porque habla mucho de los empleados públicos, de los trabajadores, a los que acabamos de dar un incremento de sueldo. La provincia de Buenos Aires, junto con Córdoba, son las que menos empleados públicos tienen cada 1.000 habitantes. De nuevo, si ordenamos a todas las provincias argentinas según cuántos empleados públicos tienen cada 1.000 habitantes,
la provincia de Buenos Aires tiene menos de un tercio de la que más empleados públicos tiene y cerca de la mitad del promedio de la cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes de las provincias argentinas. Dicho sintéticamente, tenemos al estado más pequeño, más chico de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, tenemos al estado más austero de la República Argentina y somos la provincia que menos recursos tiene por habitante de la República Argentina. Y esto, como digo, también se basa en una injusticia que tiene que ver con que aportamos 40% de los recursos, siempre lo sostengo, cuando uno toma solo los recursos que se coparticipan, aportamos el 40% y recibimos cerca del 20%. El año pasado, con todas esas presuntas ayudas o con esas presuntas decisiones arbitrarias, sumando todo lo que quieran, que no tiene nada ni de discrecional ni de arbitrario, porque está basado en normas y leyes que hoy está incumpliendo el presidente de la Nación y su ministro de Economía, sumando todo aquello, no llegamos al 24%. Aportamos el 40% y recibimos cerca del 20%. Pero si uno toma todos los ingresos, los coparticipables y los no coparticipables, para explicar esta cuenta bien, la provincia de Buenos Aires, de todos esos recursos, de todos, incluidos retenciones, impuesto país, todos los recursos, todos los impuestos, los que subió Milei también, que se pagan en la Argentina, 40% aproximadamente aportan la provincia de Buenos Aires. No todos ellos se distribuyen con las provincias. De esos recursos, de ese 100%, aporta el 40%. Pero de ese 100% el gobierno nacional se queda el 66% y las provincias el resto. Y de ese total, la provincia de Buenos Aires, aportando el 40%, recibe el 7,5% de esos impuestos. Así que más desigual, más injusto no se puede encontrar, pero así todo, es mentira que la provincia de Buenos Aires despilfarra, gasta en cosas que no sirven o gasta de más. Es la que menos empleados públicos tiene, junto con Córdoba, es la que menos gasta por habitante. Y por último, con respecto a la decisión que tomó este año la legislatura, porque hay que decirlo claramente, por una amplísima mayoría, a través de una ley, la ley fiscal impositiva, la legislatura fijó los incrementos de este año, pero si algo no pasó es un impuestazo. Si algo no pasó es un impuestazo y hay que decirlo para que quede claro, basta de mentir sobre esto. Por un lado, con respecto al inmobiliario rural, venimos de un año de sequía. Durante el año de sequía asistimos a los productores rurales en las áreas que sufrieron la sequía, tanto con un paquete impositivo que permitió dar beneficios por casi 5.000 millones a los productores que sufrieron la sequía el año pasado. Eso desde ARBA. Pero después desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, escuchen el número, también y por las emergencias que decretó este gobierno provincial, se asistió con lo que hoy sería 90.000 millones de pesos en crédito a los productores que tuvieron que atravesar esa situación. ¿Qué es lo que ocurrió con el impuesto inmobiliario rural, pero otro tanto se puede decir para el inmobiliario urbano durante este año? Las tasas que fijó la legislatura implican que para prácticamente la totalidad, digo de nuevo, prácticamente la totalidad de los propietarios rurales, que son quienes pagan el impuesto, cuando se compara la tasa, para ser más preciso, cuando se compara con el año pasado, creció menos que la inflación. Es decir, se redujo para prácticamente la totalidad. Hay una excepción entre los 300.000 propietarios que pagan el impuesto inmobiliario rural, hay una excepción con 2.000 prácticamente. Solo esos 2.000 cuyas propiedades en el mercado valen más de 3 millones de dólares, aproximadamente, valen más de 3 millones de dólares. La legislatura liberó, no puso techo al incremento de tasas, solo para 2.000 de 300.000. Así que si hay quien quiere asumir la defensa de esos 2.000 productores,
tiene todo el derecho, pero no tiene derecho a mentir que esto es un impuestazo. El impuesto, aún para la mayoría de aquellos productores donde no hay techo para el incremento, aún para la mayoría, es menor que lo que cobraba Vidal, cuando uno toma la serie histórica deflactada. Lo que sí es cierto, y lo quiero decir con orgullo y tranquilidad, es que durante estos 4 años de gobierno le dimos más progresividad a los impuestos patrimoniales. Eso quiere decir que en este caso, porque está la inflación, no se reducen en términos nominales de pesos, pero sí aumentan más para los propietarios que tienen los campos más caros que lo que aumentan, y en realidad disminuyen, para los pequeños propietarios, los propietarios medianos y la gran mayoría de los propietarios. Cuando uno toma el promedio de lo que se ha pagado, es menor que lo que se pagaba cuando asumimos con Verónica en la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad es que más allá de que creemos en que el sistema tributario tiene que cobrarle más a los que más tienen y aliviar cada vez más a los pequeños productores, a los que más se les complica, más allá de eso, lo que no se puede decir es que estamos adelante de un impuestazo. Así que vendría bien que el presidente y quienes llevan adelante estas declaraciones dejen de mentirle a la gente y a la provincia de Buenos Aires. Ahora, y para terminar, algunos breves comentarios, porque no salgo, podría llamarlo de mi sorpresa, y le voy a agregar, del horror que provocan este tipo de declaraciones. Horror. Y lo quiero dejar claramente establecido. Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la Nación llame a incumplir la ley. En este caso, la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, pero llama a incumplir la ley. La verdad que no soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo. Y este es un motivo más para marcarlo. Y la verdad que pareciera que cada uno de estos raptos, cada uno de estos ataques, cada una de estas verdaderas locuras está dirigida, bueno, a una persona a veces, porque me menciona a mí en este caso. Pero la verdad que no es ni la primera vez, ni siempre es contra la misma persona, sino que va rotando según el enojo y el rapto del día. Y además, en general, como en este caso, no es contra la persona del gobernador, no es ni siquiera contra el gobierno. Lo que está planteando Milei, como decía recién, es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que cómo va a pagar los hospitales, las escuelas, la salud. Es decir, después de ajustar a jubilados, a trabajadores, a artistas, a científicos, pareciera que quiere generar un problema con las prestaciones, las necesidades y los derechos básicos en todas las provincias de la Argentina. No solo en esto, le tocó ya al gobernador de Chubut, le tocó al gobernador de Córdoba, le tocó al gobernador de Santa Fe, le tocó a periodistas, le tocó a artistas. La verdad es que parece que nadie está exento de recibir estas descargas que a veces ocurren por la madrugada contra diferentes figuras públicas, porque ya ni siquiera es dirigentes políticos. Sinceramente no sé por qué lo hace, no soy psicólogo, sino que soy gobernador elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y la tarea que tenemos es defender los derechos, defender al Estado provincial y defender también los recursos con que todo esto se financia. Creo que hay que ponerle freno urgentemente a un desquicio y a la creencia de que es por impulsos, es por raptos que se toman las decisiones. No se puede gobernar por impulsos. Si una persona se gobierna por impulsos, uno se pregunta a veces cómo pretende gobernar en general y gobernar a un país.
Tal vez sea, y no descarto, una respuesta, o llamémoslo más precisamente una venganza, por lo que ocurrió con el DNU. Ustedes saben que el DNU fue rechazado en el Senado y a veces parece, porque me lo han dicho varios, es para distraer, es para cambiar el eje, es para que se hable de otra cosa y no se hable del otro nuevo fracaso del gobierno en imponer un DNU que claramente era inconstitucional. Esto desde la forma, que no ha sido defendido por ningún, absolutamente ningún experto, ningún jurista, ningún constitucionalista, de ningún campo político, de ninguna concepción, de ninguna ideología. Nadie dijo que este DNU era válido. Pero además su contenido es muy pernicioso. Lo he dicho, ni bien lo leí. No hay un solo artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires, al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y siendo tan grande y tan diversa, el 40% prácticamente de la población del país, de la producción, es muy difícil que beneficie a alguien en todo este país. Así que es importante no solo hablar de la forma, sino del contenido del DNU. Tal vez sea una venganza porque se cayó el DNU, por lo menos en la parte que toca al Senado de la Nación. Tal vez sea una respuesta a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió enviar recursos a la provincia de Santa Fe ante la absoluta emergencia ocurrida en seguridad, en la cuestión de seguridad, con muerte de inocentes, cuestiones de crimen organizado en la provincia de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires no es la primera vez que lo hace, aunque esta vez tomó más notoriedad. Hemos enviado también recursos que tenemos del Ministerio de Seguridad y de otros cuando hubo incendios en Chubut, cuando hubo incendios también en parte del Delta. Lo hemos hecho cuando hubo incendios en Corrientes y hemos recibido por la colaboración, el agradecimiento de los respectivos gobernadores y de sus pueblos, y aunque no les guste, aunque les parezca mal ser solidarios, aunque les parezca mal empeñar recursos en cuestiones que tienen que ver con emergencias de otro, me acuerdo cuando estábamos en Bahía Blanca y llegaron autoridades nacionales y dijeron, más allá de lo que ocurrió después, que nos teníamos que arreglar con lo que teníamos y como pudiéramos. Bueno, la provincia de Buenos Aires no comulga con esa actitud. La provincia de Buenos Aires va a contribuir con todo lo que pueda y cuando pueda con cada una de las provincias que sufra alguna dificultad. En este caso enviamos patrulleros, enviamos también recursos tecnológicos, enviamos todo lo que podíamos por un tiempo determinado. El gobernador nos comunicó que estaba a la espera de más recursos, algunos que tenían que ver con las demoras en la entrega y otras cuestiones, pero la verdad es que no podíamos permanecer indiferentes, porque además sabemos que esto también ocurrió después de que se cayó la ley ómnibus. Después de que se cayó la ley ómnibus, supimos que el presidente quería fundir a las provincias, empezó con los memes, empezó con los retweets. Parece un tema a veces que fuera un chiste o fuera un juego. Es muy grave la agresión, la violencia, es muy grave la persecución. Todo esto es muy grave. Pero lo cierto es que cuando se cayó la ley ómnibus, lo que hizo el presidente es anunciar que iban a cortar recursos a las provincias. Decían que las iban a fundir, que las iban a dejar sin un peso. Y así empezaron al otro día. No a fundir a las provincias, cortaron una parte de los sueldos de los maestros, el Fondo de Incentivo Docente, aumentaron los boletos de colectivo, cortando los subsidios, con el Fondo Compensador para el Transporte, acá está el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, cortaron recursos de todo tipo y por todos lados, cortaron el Fondo de Fortalecimiento Financiero a la provincia de Buenos Aires, le cortaron el financiamiento a la provincia de Chubut y tenemos un presidente que también había dicho que se iba a cortar un brazo si subía un impuesto. Nosotros acabamos de mostrar que en términos reales los impuestos en la provincia de Buenos Aires se redujeron, no así el impuesto país, que pasó de 7% a 17%. El presidente subió el impuesto país, es un impuesto a los artículos importados que se paga
en términos generales. No estoy abriendo un juicio de valor, estoy contando las contradicciones y estoy contando el tipo de declaraciones que da quien subió el impuesto país, subió las retenciones y ahora pretende subirle el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, a más de 1 millón de laburantes, mientras también le sube las tarifas, mientras también le sube los boletos de colectivo, mientras también ahora pronto le va a subir la luz y el gas. Esa es la situación que tenemos. Y yo creo que el punto no es achicar el Estado solamente. Con estas decisiones de que no se puedan cumplir las leyes tributarias, lo he dicho también en otras oportunidades y por otras decisiones y otras declaraciones, se trata de una cuestión de desintegrar las capacidades del Estado. Y quiero decir muy claramente, incluso la unidad nacional, y quiero decirlo muy claramente, cuando el Estado se ausenta, cuando no hay presencia del Estado, cuando no hay acceso a la salud, a la educación, cuando no se cumplen los derechos, cuando no hay seguridad, en realidad lo que se logra no es el anarcocapitalismo, sino el narcocapitalismo. Porque organizaciones criminales empiezan a tomar el lugar, lo decía nuestro ministro de Seguridad el otro día, por escuchas telefónicas que algunos miembros de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico empezaban a hablar de pagar los remedios que no se podían comprar por el aumento que hubo absolutamente desmesurado de los remedios en las farmacias. Entonces fíjense que si se toman estas medidas de desprotección y desamparo, si hay una deserción del Estado Nacional y lo que se busca parece ser que también deserte el Estado provincial, ocurren este tipo de cosas. Bueno, este gobierno no va a ausentarse, no va a desertar, no va a abandonar el mandato que le dio el pueblo de la provincia. Por último, invito al presidente de la Nación a que salga del encierro, que recorra la provincia de Buenos Aires, que observe lo que está ocurriendo en nuestros barrios como producto de este plan económico que resulta criminal en sus resultados, porque la verdad es que la realidad es otra totalmente distinta. Tal vez no se ven olivos ni tuiteando obsesivamente por la madrugada, pero no está viendo el daño y el sufrimiento del brutal ajuste que está llevando adelante. Por último, para terminar, agradezco el apoyo en esta situación a prácticamente todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, a los legisladores provinciales, nacionales, a las fuerzas políticas y a todos los que registraron la gravedad que tiene que un presidente llame explícitamente a no cumplir las leyes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Seguidamente vamos a abrir una ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas aquí presentes que se presenten con nombre y indicando al medio al que representan. Muchísimas gracias. Muy buenos días, gobernador. Le pregunto para Somos Telam, el portal de los trabajadores de la agencia Telam, si puede contarnos en qué estado está la presentación que hizo el fiscal de Estado por la falta de envío de recursos del Gobierno Nacional y si los gobernadores mantienen conversaciones de cara a la convocatoria del Pacto de Mayo que hizo el presidente o lo dan por caído después del rechazo al DNU en el Senado. Gracias. Hola. Bueno, no, con respecto a las presentaciones, tenemos dos tipos de presentaciones. Una que realicé con el patrocinio del fiscal de Estado ante la Corte Suprema de Justicia. La verdad que está presentada debidamente. Estamos a la espera de que la Corte Suprema le dé tratamiento. Así que eso por un lado. Por otro lado, hemos hecho un reclamo por ahora por vía administrativa, no judicial, con respecto a todos los recursos que se robó Milei de nuestra provincia, como lo hizo en otras provincias, porque consideremos que todos los impuestos que aumentó son no coparticipables por el momento. País, retenciones, o sea que están dirigidos a
aumentar los recursos nacionales y acá una comparación, por ejemplo, con el inmobiliario rural, porque lo estuvimos hablando con las entidades del campo. Nos enviaron algunas partidas, es decir, algunas propiedades que por pertenecer a esas 2.000 que aumentaron sin el techo del resto de las partidas por la ley que tenemos, nos mandaron cuál era el valor al día de hoy en pesos del impuesto inmobiliario rural en cada una de sus cuotas. Hicimos una simple cuenta, cuando se lo compara con el valor de esas propiedades, que son las más caras de la provincia, estamos hablando de un 0,03% del valor perdón, 0,3%. 0,3%. Ni 1% del valor de las propiedades. Por eso cuando se compara con las retenciones, lo hago sin juicio de valor de nuevo, pero las retenciones representan a veces el 33% del total de las ventas. Entonces también uno se pregunta, el que está más allá de las apreciaciones, los juicios de valor, las consideraciones ulteriores o el análisis. Alguien que ha elevado un impuesto que representa el 33% de todas las ventas, llama impuestazo a una tasa que representa solamente para 2.000 propiedades menos del 0,3%. Entonces ahí vemos que se le aplica una doble vara mental también cuando analiza este tipo de cosas, y por eso hablo de raptos. Creo que había una necesidad política de buscar un nuevo enemigo, de insultar o enojarse con alguien, de generar un escándalo, cuando lo que tiene que responder tiene que ver, y voy a la segunda pregunta, a la enorme mayoría, 42 votos contra 25, que rechazó el DNU en la Cámara de Senadores. Tendríamos que estar hablando de eso, y no para hablar de vencedores y vencidos, sino de cómo la ley ómnibus que escribió Sturzenegger se cayó como un piano también por impericia del gobierno, y cómo ahora el DNU fue rechazado de manera tan contundente por el Senado de la Nación. En forma y en contenido también tendríamos que discutirlo. Así que bueno, por eso creo que hay cuestiones que entran dentro del marco de las provocaciones, de las agresiones, que no hay que responder, porque si no empieza una especie de disputa trinchera a trinchera cuando el problema no es ese. El problema es todo el esfuerzo que tenemos que hacer desde el gobierno provincial y de todas las provincias argentinas ante el caos económico que se está produciendo, la verdadera reducción, como nunca antes, de los ingresos de las grandes mayorías, y cómo además se le quiere quitar recursos a las provincias, que son las que asisten con alimentos, con medicamentos, con las escuelas, con los hospitales en todo el territorio del país. Así que esa sería la respuesta. No sé si no sé en qué estado está. Deberíamos hablar de esto porque ahora el DNU se va a tratar en la Cámara de Diputados y es importante que discutamos en profundidad no solo el intento por ley de derogar 300 leyes, sino también el contenido de cada una de ellas y cuáles son sus resultados y cuáles están siendo. Porque lo grave es que ese DNU está vigente. Es un DNU que de nuevo no tiene precedentes. Hubo montones de DNU en la historia argentina. Lo que no pasó nunca es con un solo DNU a poco de asumir, escrito por quienes perdieron la elección. Se trata de modificar todo el andamiaje jurídico de buena parte de cómo se rige la Argentina. Eso habría que discutirlo, más allá de quién esté de acuerdo y quién no. Y no se ha dejado discusión. Y cuando se dio la discusión en la Cámara Alta del Congreso Nacional, se lo rechazó por una diferencia grandísima. Así que debería estar reflexionando en lugar de tuiteando. Gobernador, buen día. Juan Pablo Ferrari de la Red 92 de La Plata. Usted se ha mostrado incluso en la sesión, en la apertura de sesiones, siempre democrático y republicano. No obstante, en esta conferencia, con sobrados argumentos, recordó que en menos de 100 días de gobierno se cayó la ley ómnibus, se está cayendo el DNU. Usted habló de desquicio, de los libertarios más locos del mundo y de gravedad institucional. Quiero ser muy concreto. ¿Usted cree que por esta línea el gobierno nacional, a menos de 100 días, tiene futuro? ¿Evalúan internamente en el gobierno provincial analizar por esta gravedad institucional de llamar
a no pagar los impuestos un posible juicio político? Y lo último, concreto, ¿va a acudir en estas condiciones al Pacto de Mayo que pidió el presidente o no? Gracias. No, sobre lo primero te diría que no, que lo que esperamos es que se reflexione y que se tomen las medidas necesarias para evitar los efectos de las decisiones que ya ha tomado el gobierno, porque mientras discutimos ley ómnibus, DNU, han hecho una mega devaluación y ahora pretenden pisar las paritarias. Y yo lo escuché en campaña electoral a Milei, además de que todo el ajuste que produjo, o buena parte del ajuste que produjo el presunto superávit, fue a los jubilados, a los sectores que más necesitan. Entonces ya estamos viendo de qué se trata esto. Ahora, muchas veces se llevó adelante un plan de ajuste de las mismas características que no tiene ninguna novedad, por lo menos en los grandes rubros. Devaluación inmensa, de regulación absoluta de los sectores concentrados de la economía, alimentos, necesidades básicas en general, medicamentos, cuyo resultado es un aumento desmedido de los precios. Ahora los vemos tratar de hacer algo, citar a los supermercados para pedirles que no aumenten los precios cuando han derogado a través de este DNU todos los instrumentos que tenía el Estado, siquiera para hacer un observatorio de precios. Ni saben lo que está pasando con los precios, supongo, porque han quitado los instrumentos que tenía el Estado para el seguimiento de los sectores concentrados de la economía. Así que los que dijeron no vamos a tocar, bueno, ahora han pedido por favor o han rogado que no aumenten tanto los precios. Pero todo esto que está ocurriendo, lo que nosotros pedimos es que dejen de acogotar no solo a las provincias, como lo han expresado tantas veces, sino también a sectores inmensos de la población que ya lo empiezan a sentir, comerciantes, pymes, productivas, cooperativas, bueno, lo que representa, y lo digo no por una cuestión, o no solo por una cuestión política, ideológica, en términos de qué creemos del país, etcétera, sino porque como gobernador de la provincia de Buenos Aires tengo la responsabilidad y la obligación de representar esos sectores. Es más, tengo el mandato electoral, con tanta legitimidad como dice el presidente que tiene por haber ganado una elección. Acá en la provincia de Buenos Aires se ganaron las 3 elecciones para que los bonaerenses no pierdan los derechos que tienen, sino al revés, que los amplíen. ¿Qué tal, gobernador? Mi nombre es Amparo Cribos, estamos en vivo para Radio La Cielo. Una consulta respecto si están pensando, bueno, además de los aumentos que anunciaron respecto al salario de trabajadores, instrumentos para el control de precios, sobre todo en provincia de Buenos Aires, como otra medida, y si es una preocupación para los bonaerenses pensar en el narco, como lo mencionó respecto del sistema democrático. Perdón. Narcotráfico. Ah, bien. No, con respecto a lo primero, anuncié ya y está en elaboración junto con los sectores una ley de góndolas en la provincia de Buenos Aires, que obviamente es un proyecto de momento que va a ser presentado en breve a la legislatura provincial porque necesita facultades que nos puede dar solamente la legislatura. Así que una ley de góndolas para acompañar y ayudar a los pequeños productores a que den visibilidad a sus productos. Nosotros sí creemos en la industria nacional, en la industria bonaerense, en su protección, y así que hoy por hoy puedo mencionar ese instrumento que ya hemos anunciado. Con respecto a la cuestión del narcotráfico, hemos dado ya varias definiciones, más allá de la asistencia que estamos dando a la provincia de Santa Fe, la cooperación que estamos dando que estamos llevando adelante con la provincia de Santa Fe. Claramente no se trata de algo estrictamente bonaerense ni santafesino, porque es obvio que muchos de las drogas que se consumen en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el país, no se producen acá. Es decir, que esto implica narcotráfico. Es decir, que entren al país muchas de ellas, que atraviesen varios territorios provinciales para llegar a las plazas de consumo. Entonces, se trata de cuestiones federales, que hay que tratarlas de esa manera. De hecho, lo que hemos planteado también es que la persecución de estos delitos hoy está dividida en el narcomenudeo, que es la venta al por menor, y el narcotráfico, que son las organizaciones criminales que incluyen no solo a quienes producen, a quienes transportan, a quienes abastecen la droga en gran escala,
sino también a todos los delitos, llamémoslo, económico-financieros, que tienen que ver con el lavado de dinero, que tienen que ver con cuestiones financieras, a veces bancarias, nacionales y extranjeras. Y que es un tema conocido en el mundo, que no alcanza con perseguir al que está vendiendo en una esquina, sino que luego hay que ver cómo se le suministró y qué pasa con esos recursos. Para eso hay que unificar las investigaciones de narcomenudeo con las investigaciones de narcotráfico. Nosotros creemos que lo más lógico es coordinar mejor los esfuerzos. Vos fijate que en la provincia de Buenos Aires, causas vinculadas que solamente tienen narcotráfico, el narcomenudeo, hay 86.000 causas presentadas por la policía como denuncia que no tienen curso porque no da la posibilidad dentro del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Pero además, cuando por ejemplo se secuestra un celular en el marco de un procedimiento por narcomenudeo y se encuentra vínculos con organizaciones más grandes de lavado de activos, de narcotráfico, se corta la investigación porque eso ya es un delito federal. Entonces también la pregunta es ¿cuántas investigaciones hay, por ejemplo, en Comodoro Pi de narcotráfico, lavado de activos vinculados? Entonces nosotros necesitamos coordinar más y se está trabajando con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Seguridad Nacional, para coordinar y articular mejor los esfuerzos de la Policía Provincial, del Ministerio de Seguridad y también de la Justicia Provincial, con la Justicia Federal, con el Ministerio de Seguridad Nacional, de forma tal de poder tener una política distinta, porque evidentemente lo que se está haciendo más allá de los esfuerzos que hay, nosotros hemos invertido recursos en tecnología, en formación, ahora hemos enviado también drones que hemos comprado y adquirido que tienen que ver con este tipo de delitos para seguir las fronteras, seguir los movimientos en diferentes ámbitos que no son urbanos. Hemos reequipado los helicópteros que también le hemos ofrecido a Santa Fe, que no dispone. Así que bueno, hemos hecho una inversión muy grande en capacitación, en formación, en profesionalización, en cuestiones científicas, en incorporación de agentes, en compra de camionetas, en compra de vehículos. Fíjense que cuando nosotros llegamos había 900 patrulleros nada más en la provincia de Buenos Aires, además realmente detonados, ¿no? Un depósito de chatarra, decíamos. Hemos comprado más de 5.000. Hoy contamos con más de 6.000 en la provincia de Buenos Aires. Lo que le hemos provisto a Santa Fe son 80, hasta tanto pueda adquirir móviles propios por un acuerdo, porque en estos días tan dramáticos era necesario acompañar al gobierno de Santa Fe y al gobierno de Rosario para que lo pueda hacer. Última pregunta. ¿Qué tal? Buen día, Belén Bartoli, del Destape. Hace un ratito el diputado Gustavo Pulti anunció que presentaron una denuncia penal y pedido de juicio político contra Esper por la rebelión fiscal, que dijo, quería saber su opinión al respecto. Y un segundo tema que tal vez estuvo en agenda el fin de semana es la presentación que hicieron a la Administración General de Puertos por el pedido de acceso a información del memorándum de entendimiento que firmó la AGP con el Ejército de los Estados Unidos por lo que son la hidrovía. Así que también una opinión sobre este tema. Sí, cuando hablaba de represalias, cuando hablaba de venganzas, porque ha sido un ataque que ha dedicado todo el fin de semana prácticamente a llevar la atención a esta cuestión, que la verdad que sobre lo de Pulti, y tengo información de que hay otras también denuncias que se están llevando adelante, no por parte del gobierno, se está analizando si esto es así que bueno, veremos cómo esto se desarrolla, pero probablemente nuestra defensa del Canal Magdalena, nuestra defensa también de la soberanía nacional, de la no intervención de potencias extranjeras, en cuestiones que tienen que ver con la navegación de los ríos interiores, para poner tal vez una jerga que recuerda a las discusiones entre unitarios y federales, porque como dije, lamentablemente las ha reeditado Milei con sus políticas de desintegración nacional, pero puede que tenga algo que ver. Nosotros la verdad que estamos preocupados también por la cuestión Malvinas, así que todo esto lo hemos expresado y la provincia de Buenos Aires hace una defensa de su propia soberanía
lo cual tiene que ver con estas cuestiones de las que estamos hablando, pero no hay defensa de la soberanía bonaerense sin una defensa, por supuesto, de la soberanía nacional. Así que expresamos nuestra preocupación y hemos pedido informes también porque hay acuerdos marcos que parecen hasta inocentes, pero siempre vienen acompañados. Primero, que no se siguieron, esto lo llevó adelante nuestro ministro de Gobierno, no se siguieron los canales institucionales adecuados para la firma de estos convenios o de estas cooperaciones. Y en segundo lugar, tampoco conocemos si hay documentos secretos, como suele haber, anexos secretos, como suele haber en este tipo de acuerdos, con respecto no al acuerdo marco, sino a acuerdos específicos de cooperación. Con lo cual, simplemente estamos pidiendo la información y expresando nuestra preocupación. Sabemos que en el caso de Malvinas dicen las autoridades británicas que lo de Malvinas está resuelto, como que Argentina hubiera ya abandonado su reclamo sobre la soberanía sobre las Islas Malvinas. Yo sé que pasan unas cosas, después se dice algo acá, se dice algo distinto en el Reino Unido. Nosotros queremos una coherencia con esto y que sean tajantes con respecto a la defensa de la soberanía. Y esto impacta en el Canal Magdalena, en la hidrovía y, por supuesto, en las Islas Malvinas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.